Buenas tardes con todos. Tengo el gusto de estar aquí acompañado de un eh, amigo y selecto panel para comentar la presentación del libro de nuestro profesor Félix Jiménez, titulado La economía peruana del periodo 1950-2020. Este es otro libro más que nos regala el profesor Félix en su actividad prolífica de producir eh, documentos de investigación. Los panelistas son el profesor Oscar Dancourt, profesor principal de nuestro departamento, el profesor principal Alan Ferle y el profesor José Oscate. Em, el orden de la presentación va a tener cada ponente, si lo quiere utilizar, un máximo de 20 minutos. Después los tres panelistas, el profesor Félix em, hará uso de la palabra para que considere conveniente. Y acá voy a hacer una breve presentación del perfil de cada uno de nuestros miembros de la mesa. Primeramente, el autor, Félix Jiménez, es doctor en economía por la New School University of New York y magíster en economía por el Colegio de México. Fue Adolf Lowe Fellow en la New School y recibió el Fritz Wunderlich Memorial Award por su tesis de doctorado. Es profesor del Departamento de Economía de la PUC y ha sido profesor en otras universidades del país y del extranjero. Fue consejero económico de la Presidencia de la República, director general de Crédito Público en el MEF, gerente de finanzas en el Banco de la Nación y consultor de la Organización Internacional del Trabajo. El primer panelista va a ser el profesor Oscar Dancourt, doctor en Economía por la PUC, profesor principal del Departamento de Economía en la misma institución, donde también ejerció como jefe 1998 hasta el 2002. Ha ocupado roles directivos en el Banco Central de Reserva del Perú, del cual ha sido director en el periodo 2001-2004, vicepresidente y encargado de la presidencia en el periodo 2004 al 2006. Sus temas de interés giran en torno a la macroeconomía y economía monetaria. Sus publicaciones recientes abordan políticas cambiarias y monetarias en América Latina y la experiencia del desarrollo bancario en el Perú. El segundo panelista será el profesor José Oscate, doctor en Economía por la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign, magíster en Economía por la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign. Ha sido miembro de la Sala de Competencia y Propiedad Intelectual de Indecopi. También ha sido profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Católica. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta universidad ha sido director de la Escuela de Posgrado. Actualmente es miembro del, bueno, esto no está actualizado acá, debe ser referido a la Universidad de San Marcos. Es miembro del Consejo de Facultad y es director encargado de la Escuela Profesional de Economía. Sus temas de interés están relacionados con macroeconomía abierta y economía internacional. Nuestro último panelista será el profesor Alan Ferle, profesor principal del Departamento de Economía de la PUC, doctor en Gestión Estratégica por el Consorcio de Universidades, magíster en Comercio Internacional y Desarrollo por el Instituto Torcuato Di Tella,
magíster en Política y Gestión Universitaria en la PUC, licenciado en Economía en la PUC, exdirector Maestría en Biocomercio y Desarrollo Sostenible, coordinador del Grupo de Investigación TINCUY, Energía, Territorio y Cambio Climático. También miembro del INTE y CICEPA, coordinador para el área andina de la Red Latinoamericana de Política Comercial, la TN. Chair de la sección UE-AL de LASA, exdecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la PUC en el periodo 2011-2016, ex parlamentario andino en el periodo 2016-2021. Bueno, eso es nuestra mesa. Comenzamos con el profesor Oscar Dancourt. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, Les puedo decir para empezar que no es fácil comentar un libro de Félix, ¿no? Eh, este libro, vamos a empezar por una breve descripción, tiene 3 capítulos. En el primero, no estoy dando los títulos, se discuten las causas y las consecuencias de la desindustrialización de la economía peruana. Este es un tema caro a Félix. eh, y no lo voy a comentar, eh, pero parece que los tiempos están cambiando y esta vez creo que Félix no va a arar en el desierto, ¿sí? Las políticas industriales y la industrialización es un tópico básico en las economías avanzadas y tarde o temprano llegará acá. ¿Sí? El capítulo 2, que es el que voy a comentar, eh, tiene varias estimaciones del producto potencial, y tiene una discusión sobre el producto potencial y la política macroeconómica que es muy interesante y es en lo que me voy a detener. ¿Sí? Y finalmente, para terminar esta breve descripción, en el capítulo 3 está esta discusión de si, vamos a ponerlo al revés mejor, si las regiones pobres del país crecen más rápido que las regiones ricas y las alcanzan. ¿Sí? Es la discusión de la convergencia del Producto Per cápita en términos regionales durante el periodo del 90 al 2020. Eh, yo me quiero concentrar en el capítulo 2 porque no solamente porque es el que más me gusta, sino porque me parece muy importante en términos prácticos. ¿Sí? Eh, este capítulo contiene varios temas. Un primer tema es la estimación del producto potencial. ¿Sí? Digamos que para una definición rápida de este producto potencial, nos preguntaríamos si hoy día la economía peruana, con el aparato productivo existente, puede producir 10% más, 20% más, y puede emplear, vamos a decir, 10%, 20% más. Esa es la discusión del producto potencial, ¿sí? ¿Cuánto espacio, originalmente era así, cuánto espacio hay para aumentar la producción pensando básicamente en el empleo? Arthur Okun, uno de los macroeconomistas eh, que inició esta discusión, lo planteaba exactamente así. Entonces, es la idea de cuánto más se puede producir y cuánto más en verdad se puede emplear. ¿Mm? Eh, Se hacen 2 estimaciones, hay un montón de detalles técnicos en las que yo no voy a entrar, en algunos ni siquiera podría entrar, eh, y al final, según mi ojo de Leo, no resultan muy distintas esas 2 estimaciones del producto potencial. De hecho, después se calcula la diferencia entre el producto actual, el efectivo, el PBI, digamos, del año, y ese PBI potencial, y
esa diferencia que se denomina en el libro de texto la brecha del producto y que cuando yo estudiaba hace muchísimos años se denominaba capacidad instalada ociosa, ¿sí? Eh, ah, Están muy correlacionadas entre digamos, obteniendo la brecha del producto de esas dos estimaciones distintas del producto potencial, ¿sí? Eh, y también le permite discutir el detalle de la periodización macroeconómica durante este periodo del 50 al 20, al 2020, ¿no? 70 años, cuáles son las recesiones, cuáles son los auges, y se usa eh, esta noción de la brecha del producto, la diferencia entre el PBI actual y el potencial, ¿sí? Y este capítulo tiene ya viste, cuando tiene un punto que me parece crucial, ¿no? Una hipótesis que me parece crucial. Félix plantea que la política macroeconómica, la política monetaria, la política fiscal, influyen sobre el producto potencial, ¿sí? Eh, y somete a prueba esta hipótesis, digamos, con éxito, según mi opinión. Eh, el punto es que esto en realidad es es una discusión relativamente reciente. Este capítulo 2 se inserta en verdad en un debate macroeconómico que yo diría en los países avanzados se ha gestado, como dice Félix, también después de la crisis de 2008-2009. En realidad, la crisis de 2008-2009 y sus consecuencias son las que han desatado ese debate. El punto básico en términos de, digamos, del hecho estilizado es que después de la recesión del 2008-2009, las economías avanzadas no regresaron a la tendencia de crecimiento que tenían antes de la recesión. Se quedaron por debajo, ¿sí? Y entonces a partir de allí empezó a discutirse qué pasaba. ¿Por qué? Porque digamos, el esquema, voy a leer ahora una cita que Félix ha puesto ahí en el texto y que es bastante clara. El esquema básico era que teníamos una tendencia de crecimiento a largo plazo, el producto potencial, si ustedes quieren, que no era influido, no era cambiado, era completamente independiente de las auges y recesiones que en el corto plazo se produjeran, cualquiera sea la razón que generase estos auges y recesiones. Y entonces, en realidad teníamos una tendencia a largo plazo exógena, completamente independiente de esas fluctuaciones de corto plazo y de los factores que determinan esas fluctuaciones de corto plazo. En el caso de una economía como la peruana, las políticas monetarias o fiscales, los choques externos adversos o favorables, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos, podríamos poner para, eh, digamos, para traer el debate al Perú, podríamos decir, digamos que hay dos hipótesis completamente diferentes, ¿no? Estoy traduciendo algo que yo escucho aquí hace rato. El producto potencial solo depende de las reformas estructurales, del modelo económico, punto, no hay más. Así que si quieren cambiar el producto potencial, tenemos que cambiar las relaciones entre el Estado y el mercado, privatizar, achicar el Estado, tenemos que cambiar las relaciones en el mercado de trabajo, tenemos que cambiar las relaciones de la economía con el exterior, ya sea en términos comerciales, ya sea en términos financieros. Esa es una opción. Y en ese caso es claro que el producto potencial y el crecimiento en largo plazo no tiene que ver pues, con las políticas macroeconómicas. Punto uno y punto dos, no hay nada que las políticas monetarias o fiscales pueden hacer con respecto al crecimiento en largo plazo. Es un asunto que está determinado por otros factores, básicamente de oferta. La otra hipótesis, digamos, la otra visión, está en este capítulo del libro Félix. La otra visión, usando una frase de Blanchard, después voy a regresar sobre eso, podría decir, bueno, la evolución del producto potencial depende de la brecha del producto, depende de las recesiones y de los auges.
y de los factores que influyen sobre auges y recesiones, entre los cuales ciertamente está la política monetaria, la política fiscal y los choques externos adversos, ¿sí? O favorables. Yo diría que ese es la idea, el asunto básico, ¿sí? Y quiero leer una cita de Janet Yellen cuando era presidenta del Banco Central gringo, que Félix ha puesto en su libro y que revela exactamente la discusión, ¿no? Esta es una cita del 2016, ¿sí? Después de la crisis 2008-2009, en digamos, en un discurso eh, para inaugurar una conferencia sobre eso exactamente, ¿no? Cómo fue que ocurrió y qué ha pasado con esa crisis. Y entonces, esta es, ya no me acuerdo si es la traducción de Félix o una mía mezclada con la de Félix, pero ya. Janet Yellen se pregunta entonces al principio de esta charla, ¿existen circunstancias en las que los cambios en la demanda agregada pueden tener un efecto apreciable y persistente sobre el producto potencial? Esa es la pregunta. Eh, y se responde, antes de la gran recesión, de la crisis 2008-2009, dice, los economistas básicamente hubieran dicho no. Eh, en términos generales, dice, habrían estado de acuerdo con Solow en que el producto potencial está determinado por factores de oferta, es decir, que la cantidad de bienes y servicios que una economía es capaz de producir depende de su dotación de mano de obra y de capital y de la tecnología prevaleciente. Y entonces sigue la cita, la demanda agregada, como dije antes, solo explicaría las fluctuaciones de corto plazo en torno a esta tendencia a largo plazo exógena. Ese es, digamos, el resumen de la teoría, yo diría, predominante hasta ese momento, ¿no? Y concluye diciendo, bueno, la experiencia post-crisis, la de 2008-2009, sugiere que los cambios en la demanda agregada pueden tener un efecto apreciable y persistente sobre la oferta agregada, es decir, sobre el producto potencial. Y entonces, aquí el punto es el siguiente, que es, Janet Yellen también se lo plantea en este paper, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de esto para la política monetaria y la política? ¿Qué implica decir, anda, la política monetaria influye sobre el producto potencial, la política fiscal también? ¿Qué significa? Y Janet Yellen, quiero citar esto para terminar, la cita todavía no. Dice, estos efectos tendrían importantes, estos efectos de la demanda agregada sobre el producto potencial tendrían consecuencias importantes para la política monetaria y la fiscal. Por ejemplo, dice, sería muy importante que los responsables de las políticas monetarias y fiscales actúen rápida y agresivamente en respuesta a una recesión, porque hacerlo ayudaría a limitar el daño que la situación podría tener sobre el producto potencial. Y dice además, si se puede revertir parcialmente el daño sobre el producto potencial una vez que ha ocurrido, entonces es posible que las autoridades quieran intentar ser más acomodaticios en la traducción, pero en realidad con políticas fiscales y monetarias más expansivas durante las recuperaciones que siguen a una recesión. En realidad, cuando veía esto y leía el capítulo de Félix, no pude dejar de pensar en lo que pasa en la economía peruana hoy día. ¿Sí? Hemos tenido dos recesiones seguidas, una la del 2020 con toda América Latina y otro montón de países, global, digamos, salvo China y alguien más, y otra la del 2023 que es casi exclusivamente nuestra.
No hay ningún otro país de América Latina, salvo Argentina, sin contar Venezuela, que haya tenido una recesión en el 2023, ¿no? ¿Y cuál es la situación hoy día? Las autoridades monetarias y fiscales se comportan, como dice Janet Yellen, la tasa de interés sigue ahí alta, innecesariamente alta, según mi opinión. Y el Ministerio de Economía y Finanzas hace una política fiscal expansiva que yo podría decir tímida, ¿no? Ha aumentado un poquito su meta de déficit fiscal, lo ha puesto en 4 y todo el mundo se le echa encima. Y entonces, efectivamente, si ven los datos de la economía, PBI no primario, el 80% del PBI, le quitamos agricultura, pesca y minería, la economía urbana, después de esas dos recesiones, con un PBI per cápita que está plano, si consideramos 2019, comparando con 2019, la economía urbana se arrastra y crece pues, un poquito. Y todo el mundo aparentemente está contento con esa situación, ¿no? Eh, creo entonces que hay una consecuencia importante. Y la otra cuestión que quería mencionar tiene que ver en verdad pues con los cursos y con lo que enseñamos, ¿no? Eh, el libro de texto que yo uso, no uso el de Félix, me vas a disculpar, pero el que uso es el de Blanchard, ¿sí? Y hay dos mundos, dos universos diferentes en el libro de Blanchard, ¿no? Un mundo que es el que me toca a mí enseñar en los cursos que me han dado, eh, es pues la determinación de la producción y el empleo, el nivel de actividad económica, los precios en el corto plazo, ¿sí? Las fluctuaciones macroeconómicas a corto plazo. Y ahí, ¿qué hacemos? Bueno, consideramos que el producto potencial está constante. Eso es lo que hacemos. Y determinamos el PBI y el empleo, y bueno, cuál es la brecha del producto, cuál es la tasa de desempleo, cosa que en la economía peruana no sirve mucho, pero ya vamos, ahí. Y hay otra sección del libro, otro conjunto de capítulos que trata el crecimiento a largo plazo. Así es, y el crecimiento a largo plazo, este libro felizmente no tiene el crecimiento a largo plazo al principio, ¿sí? Sino lo tiene después del de corto plazo. Bueno, el crecimiento a largo plazo, la economía siempre opera a pleno empleo, opera el PBI y el PBI potencial son siempre el mismo. Y los factores que determinan eso son completamente diferentes de los que hemos discutido en la primera parte. Y no hay conexión entre una y otra, son dos universos que no se conectan. ¿Eh? Eh, y no es que Blanchard no se ha dado cuenta, claro que se ha dado cuenta, ¿no? Quiero simplemente mostrar el punto para ver que esto es una cuestión importante, ¿no? Entonces, en un artículo del 2018, ¿no? Blanchard conecta estos dos instrumentos y pone un pequeño modelito, digamos, donde dice que el producto potencial, digamos, de, de hoy día depende del producto potencial de ayer. No, ese producto potencial debe tener mucha inercia, pues eso parece claro de todo lo que sabemos. Se ve también en el texto Félix, en este capítulo. ¿Sí? Y dice, pero también debe depender de la brecha del producto, ¿no? Eh, y entonces están con esa pequeña ecuacioncita, y en realidad el artículo gira alrededor de este asunto, está construyendo en verdad un corredor entre esos dos universos que en el libro de texto todavía están separados, ¿no? Y el punto importante ahí, para terminar con esto, es lo que Félix discute en este capítulo, ¿no? O sea, digamos, uno podría poner el modelo de Blanchard en otros términos, en verdad, hace muchos años, Arthur Orkun lo puso así, ¿no? El PBI potencial de mañana es un promedio ponderado del PBI
actual de hoy día, del PBI efectivo de hoy día, ¿sí? Y del PBI potencial de hoy día, ¿sí? Y entonces ahí está esa conexión que yo creo nos faltaba en la macroeconomía eh, y que es muy importante para explicar la historia económica reciente del Perú, ¿sí? Cuando uno mira los datos, se ve claramente en el artículo, en el capítulo 2 de Félix, cuando uno mira los datos, es claro pues que no hay, como cuando se ven los datos de Estados Unidos, una tendencia de largo plazo más o menos estable, ¿sí? Alrededor del cual circula, gira el PBI efectivo actual, ¿sí? Eh, Bruno Seminario, voy a terminar con esto, escribió un libro sobre la evolución de la economía peruana y tiene varios gráficos, pero hay uno en particular que se me quedó grabado, que es el gráfico donde compara el PBI per cápita de Perú y España, ¿no? Desde, nada, yo me acuerdo, digamos, desde 1800 para acá, ¿sí? Hasta 2012. Antes de 1800 no registro mucho, pero el gráfico original está allí, ¿no? Y lo que Bruno demuestra es que efectivamente, si miramos en el largo plazo, el PBI de España ha crecido mucho más rápido que el de Perú, y entonces esta línea que tiene el PIB per cápita español en el numerador crece pues a lo largo de esos 200 años. ¿Sí? Pero lo que Bruno dice es que, y pone los números, es que eso no ha ocurrido a través de un proceso gradual. ¿Sí? En verdad, y esos son sus datos, y hay otros datos de otros trabajos como de Serra y Saxena que también lo muestran, eso es un trabajo del Fondo Monetario Internacional. El Perú crece más rápido que España en los auges, mucho más rápido. Así que si solo hubiera auges, el PIB per cápita de Perú hubiera alcanzado al de España, ese es el resultado de Bruno, y estaríamos 11 o 10% por debajo, si recuerdo bien, a estas alturas del partido. El problema es que en las recesiones el PIB per cápita de Perú cae muchísimo más que el PIB per cápita de España. Y entonces las diferencias de largo plazo se han construido en esas, así les llama Bruno, catástrofes macroeconómicas, ¿no? Termino con esto porque creo que ese trabajo de Bruno conecta perfectamente con este capítulo 2 de Félix, ¿no? Eh, y creo, para terminar entonces, que esa tendencia de crecimiento de largo plazo, esa evolución del producto potencial de la economía peruana, en parte, yo diría en gran parte, es una hechura de lo que pasa aquí y ahora, ¿sí? De lo que hacemos aquí y ahora con la política monetaria y con la política fiscal. ¿Sí? Eh, ya. Muchas gracias, querido Oscar. Vamos ahora con Pepe. Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, la impresión que tengo del libro de Félix es que es tan bueno y tan completo que es un libro difícil en realidad. Eh, es minuciosamente trabajado, eh, busca que no queden cabos sueltos, ¿no? Que las explicaciones sean, como se dice, redondas y gracias a su manejo de, yo diría, macroeconomía, crecimiento económico, desarrollo y econometría, consigue producir digamos, terminar un producto redondo, digamos, ¿no? Eh,
acá Oscar acaba de tocar uno de los puntos en los cuales Félix digamos, se introduce y lo maneja muy bien, que es lo que ha mencionado Oscar, es la relación entre el corto y el largo plazo, ¿no? Entre el crecimiento económico, digamos, a largo plazo y las necesidades de la reactivación en la mayoría de los procesos de recesión, ¿no? Finalmente, el largo plazo, ¿no? Eh, no es sino es lo que ha venido ocurriendo en el corto plazo. ¿M? No es solo eso, pero es también eso de una manera importante. En el libro de Félix también tenemos crecimiento. Tenemos la teoría de crecimiento neoclásica, pero no tenemos solamente eso. Tenemos también, en particular en el capítulo 1, en el artículo 1, tenemos un cuestionamiento a la teoría del crecimiento vigente, digamos. La teoría del crecimiento vigente establece que eh, el crecimiento ocurre por cambios en las condiciones de la oferta económica. Félix sostiene que, y lo bueno es que convincentemente muestra que la demanda es el factor, bueno, no es el único, pero es el factor determinante, ¿no? Y el otro tema que digo que maneja y que también lo toca con solvencia es el tema del desarrollo, ¿no? El tema de la desigualdad está siempre presente en los trabajos de Félix. Entonces, por eso, y bueno, y el manejo econométrico que tiene, ¿no? Y la minuciosidad convierte en un texto extraordinario, en un texto que es un texto difícil, digamos, ¿no? Pero no es difícil porque lo busque que sea difícil, sino es por la rigurosidad y minuciosidad con la cual trabaja los temas. Voy a referirme rápidamente a dos de los artículos. Uno es el primero em, y el otro es el último, ¿no? El primero tiene que ver con la desindustrialización, que como lo afirma Félix, es prematura. Y como no solo lo afirma él, sino como lo afirma, digamos, nada menos que Dani Rodrik, y que eh, un poco con una diferencia de 30 años, digamos, o 50 años, eh, el tema vuelve, como también lo mencionó Oscar, en la forma de políticas industriales, ¿no? Finalmente, la industrialización por sustitución de importaciones con todos sus efectos, ¿no? Que no habría que repetirlos, fue una forma de hacer política industrial, digamos, en las condiciones que había en esa época. Eh, y bueno, entonces, el tema del crecimiento está en el trabajo de Félix y está en este libro también, ¿no? En en el primer artículo, él basándose en los trabajos de Kaldor y en tres leyes que establece Kaldor, ¿no? Uno, que la manufactura es el motor del crecimiento. La segunda ley es que la manufactura produce rendimientos crecientes a escala. Y la tercera ley de Kaldor es que el crecimiento es endógeno y generado por la demanda, ¿no? Contrariamente a la teoría convencional que establece que es los cambios en las condiciones de oferta las que producen el crecimiento. Bueno, con el despliegue econométrico del cual conocemos que es capaz Félix, va demostrando en cada uno de los puntos que trata de mostrar
Primero, la relación entre manufactura y crecimiento, ¿no? Es decir, el trabajo en este primer capítulo de Félix es un reconocimiento de algo que está ocurriendo últimamente, creo que Oscar también lo dijo hace un momento, que es el reconocimiento de que la manufactura es indispensable para el crecimiento económico de los países en el mundo. Y en la época actual, en los países desarrollados en particular, esta relación entre manufactura y crecimiento está tomando la forma de políticas comerciales restrictivas, proteccionistas, diríamos. Está tomando la forma de subvención a ciertas industrias, protección a ciertas industrias, ¿no? El argumento puede haber cambiado, pero es solo un argumento el que existe, ¿no? El argumento favorito ahora es que es por seguridad nacional, pero por lo que fuera, las políticas industriales, es decir, el Estado interviniendo, ¿no? En varias formas en el desarrollo de ciertos sectores y en el desarrollo de la industria, es un hecho en la actualidad. Acaba de salir un par de textos, ¿no? Uno del Fondo Monetario y el otro de la Unión Europea, precisamente el de la Unión Europea producido por Mario Draghi, que ha sido el presidente del Banco Central hasta no hace mucho, en el cual sostiene la urgencia y la necesidad de las políticas industriales en Europa si Europa quiere mantenerse digamos, en las condiciones en las que se encuentra. Él lo ve difícil porque Europa está muy endeudada. Para Alemania sostiene Draghi que se necesita una inversión de 4 trillones para ponerse a la par con Estados Unidos y con China, trillones de euros, ¿no? Que es una cantidad significativa. Y para Europa en su conjunto, Draghi sostiene que tiene que haber una inversión adicional de 800.000 millones adicionales a lo que se ha venido invirtiendo actualmente, ¿no? Y se señalan también sectores en los cuales esa inversión debe ocurrir de manera preferente. Entonces, estamos dentro ¿cómo se llama?, del tema macro y crecimiento, ¿no? Bueno, el tercer artículo, voy a ser breve, por favor, voy a ser breve, no me salen las palabras tan fácilmente, ni las ideas tampoco. El tercer artículo trata sobre el tema regional, ¿no? Y empieza reconociéndose que hay pocos trabajos en realidad. Y los trabajos que tratan de medir la convergencia, primero los que existen, ¿no? Utilizan metodologías diferentes, datos diferentes, y entonces es difícil, perdón, ¿no? No es fácil, es muy difícil más bien tratar de compatibilizarlos, ¿no? Félix, nuevamente volviendo al tema del crecimiento, ¿no? Recoge el tema es la convergencia, ¿no? ¿Convergen las regiones en el Perú o no convergen las regiones en el Perú? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces, Félix distingue, como está distinguido en la literatura, entre lo que se llama la convergencia absoluta y la llamada convergencia condicional. Entonces, trata de ver si hay convergencia absoluta. Sin embargo, en el trabajo se encuentra que el Perú es heterogéneo, ¿no? A grandes rasgos se puede establecer que existen zonas ricas, ¿no? Y zonas pobres. Entonces, el trabajo no se puede realizar fácilmente
y es necesario, digamos, establecer, digamos, dos regiones, ¿no? Una región rica y una región pobre, ¿no? Que son como aglomeraciones que existen en el país. Y entonces, primero, yo le dije el otro día a Félix que actuaba como un cirujano, ¿no? Porque va separando los temas, ¿no? Con un bisturí fino y los va atacando, ¿no? Entonces resuelve el tema de que no es posible analizarlo como convergencia absoluta y pasa a analizarlo como convergencia relativa, perdón, condicional. Pero la convergencia condicional alude a lo siguiente, a que se sostiene que puede haber convergencia condicional siempre que los países tengan características similares. En este caso sería que las regiones tengan características similares. Entonces se establece, la evidencia establece que hay dos tipos de regiones, ¿no? Como dije hace un rato, las regiones ricas y las regiones pobres. Ahora, el, el, la otra variable que introduce Félix, ¿no? Es la minería, el rol de la minería en, digamos, la desigualdad que existe en las regiones, ¿no? Y en las diferentes tasas de crecimiento que pueden tener las regiones. Y Félix llega a una conclusión, ¿no? Que es interesante, es un poco paradójica, pero que en los periodos de auge, ¿no? De auge económico y de auge de la minería, las diferencias aumentan, ¿no? La diferencia entre las regiones. Y en los periodos de desaceleración, digamos, del sector externo, motor externo, como le llama Félix, ¿no? Las desigualdades, las tasas de crecimiento, las diferencias en las tasas de crecimiento se reducen. Esto parece paradójico, ¿no? Pero es lo que ocurre, ¿no? Cuando la minería aumenta, la desigualdad aumenta. Y cuando la minería decrece y la economía decrece, la desigualdad disminuye, ¿no? Y la razón es que cuando la minería aumenta, las regiones ricas crecen más que las pobres. Cuando la minería y la economía se ralentiza, digamos, ¿no? Las regiones pobres crecen más a la tasa que tenían, pero resulta siendo mayor que la tasa a la que crecen las regiones ricas. Entonces, para concluir, es un texto, yo diría, recomendable, muy recomendable, y hay que seguirle el paso a Félix si se quiere aprovechar el contenido del libro. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Ahora vamos con el profesor Alan Ferle. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitar a Félix, al autor. Creo que es un excelente trabajo y que recoge trabajos previos, estudios que ha realizado y lo actualiza y le da, me parece, un enfoque integral, ¿no? Tanto los textos sobre la industria como motor de crecimiento, como los temas de la disparidad regional que está en la última parte y los aspectos que ha comentado Oscar hace un momento, ¿no? O sea, me parece que es importante tener esa visión de largo plazo, donde se pueda ver esa combinación de factores determinantes de crecimiento de largo plazo y los ciclos y las estrategias de desarrollo que han estado presentes, porque un objetivo central del libro
es qué pasó con las políticas de liberalización y apertura de los últimos 25 o 30 años. Es decir, funcionaron, lograron resolver los problemas, y él va a tratar de mostrar que más bien la innovación, la productividad, el dinamismo a veces tiene mejores cifras en los años, en las décadas previas, y las limitaciones que tuvo esa estrategia de liberalización y apertura en los últimos años, ¿no? Entonces, el libro está bastante bien articulado en sus capítulos. En el primero, hacer este test empírico sobre lo que él señala de las tres leyes de Kaldor, eh, y al igual que en los otros capítulos, con distintos métodos econométricos, ¿no? Primero con mínimos cuadrados ordinarios, después pone cointegración, después causalidad, para ir testeando y dándole fortaleza, como decía Pepe, a los resultados que va encontrando. O sea, el rol de la industria para el crecimiento, la endogeneidad y cómo jala el conjunto de la economía. El segundo, en que se concentró Oscar, este contraste entre dos enfoques teóricos alternativos. O sea, porque no es solo que parte de su enfoque caldoriano, keynesiano, como dice Félix en el desarrollo del libro, sino que dialoga y confronta con el otro modelo. Y hace test para ambos, ¿no? Es decir, si son factores principalmente de demanda los que marcan esa pauta de crecimiento o son los de oferta, ¿no? Y tratando de muestra, ¿no?, que encuentra que esos factores de demanda han sido los centrales. Y remata el tercer capítulo del libro con una dimensión espacial, territorial. Es decir, no solo el tema de los sectores o de los determinantes de crecimiento a largo plazo, sino qué ha ocurrido en el espacio, en las regiones, si esas políticas de liberalización y apertura redujeron la desigualdad y generaron convergencia o no tuvieron éxito en ese cometido, ¿no? Y para ello va a tomar especialmente el caso del sector minero, etcétera. Entonces, yo lo que quiero hacer son resaltar algunos puntos o hacer alguna pregunta para alguna ampliación, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, el tratamiento de los servicios. En el libro se tratan básicamente como no transables o como dependientes del desarrollo industrial. Los servicios cada vez han sido más importantes en la economía mundial, explican más de la mitad del producto y del empleo en países desarrollados y en los nuestros también, con la diferencia de que unos está ligado a la innovación, el cambio tecnológico, sectores de alta productividad y en el caso nuestro de baja productividad. Feli lo señala en términos de que esa desindustrialización prematura puede explicar también la informalidad, el comercio y otros sectores que son de baja productividad. Pero creo que la entidad de los servicios, por eso me gustaría escucharlo un poco, creo que merece un tratamiento, puede tener un tratamiento diferenciado, porque un componente central de esos servicios son transables, ¿no? Y por lo tanto, eventualmente también podrían tener un dinamismo. Siempre habrá conexión, pero con una cierta autonomía respecto al crecimiento industrial. O sea, podría eventualmente ampliar, por ejemplo, en el caso de América Latina, servicios basados en conocimiento, hay varios trabajos del BITINTAL que han mostrado una expansión de esos servicios. Para mostrar un servicio no tradicional, servicio de mantenimiento y reparación de naves del CIMA, en un complejo industrial, pero que da un servicio, igual que el CEMAN y otros, eh, que tiene una dinámica propia, más aún ahora con la alianza que se está haciendo con Corea en ese sentido, ¿no? Entonces, un primer punto, como los servicios, el componente transable, o sea, la dinámica que se está dando actualmente, de hecho, cuando se habla de globalization,
muchos de los defensores de la globalización dicen, un momento, eso puede ser en el mejor de los casos para bienes, pero como dice Baldwin y otros, pero los servicios siguieron creciendo, ¿no? Entonces, el tema de cómo se articulan esas cadenas de valor o el rol de los servicios, hay una también servificación de la producción de bienes, ¿no? O sea, el componente de logística, el componente de marketing y otros de los servicios que participan en la producción de bienes. Entonces, ese punto de los servicios me parece interesante porque puede ser parte de una estrategia alternativa, porque es un aspecto también, un aporte central que hace Félix en su libro, y con eso voy a terminar en un momento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esas brechas de productividad no solo son entre industria y en los otros sectores, sino al interior de los mismos sectores. En el propio sector industrial, que allí se toma como el motor de crecimiento, también podemos tener sectores de muy baja productividad, ¿no? Informales. Entonces, lo mismo en servicios o en la minería, en cualquiera de los sectores y esos puntos, ¿no? Entonces, ese era un primer elemento. El segundo, el tema de los límites del crecimiento, ¿no? Porque aquí se hace el contraste de los dos enfoques, el neoclásico y el keynesiano caldoriano, pero Félix también ha hecho trabajos anteriores. Me hubiera gustado, quizás para la próxima publicación, un diálogo con trabajos como los que hiciste, por ejemplo, de límites internos y externos al crecimiento, ¿no? O el debate sobre el aporte el límite externo como factor estructural que no se ha resuelto hasta el momento, ¿no? Y que vuelve a aparecer, incluso tú mismo en el último capítulo, cuando hablas del aumento del producto per cápita, te refieres al superciclo de las materias primas, ¿no? Y después las caídas y la merma. Entonces, ¿cómo entra el tema? O sea, se puede, está implícito, digamos, pero quizás todo ese debate eh, de las crisis periódicas de balance de pagos por el tipo de estructura exportadora primaria, que yo creo que es el otro punto, el otro eje de la desindustrialización prematura, ¿no? O de lo que se hablaba de aperturas no exportadoras, sino aperturas importadoras, ¿no? Que generan desequilibrios internos, ¿no? Entonces, me parece es complementario, es como decía Ross, ¿no? En sus trabajos, estos enfoques post-keynesianos, neoestructuralistas de economía política, ¿no? O sea, que yo creo que está dentro del esquema, pero me parece que mencionarlo o desarrollarlo ahí en el diálogo, en el balance, hubiera sido interesante. El otro elemento que también me interesaría mencionar es que tú comparas dos periodos y agregas uno del 50 al 75, ¿no? Y otro de los últimos 25 30 del neoliberalismo. Pero del 50 al 75 ha habido diferentes estrategias, ¿no? Hay Estodría con una alternativa liberal, los 50 y 60. Recién se habla de Thorpe y Bertrand y todo, pues el modelo exportador se agota en los 60, ¿no? En los 50 recién está la ley de promoción industrial, el 59, y solo con Velasco, en el decreto ley 18350, se da el impulso a la industrialización en serio. Entonces, yo creo que está recogiendo varias estrategias, ¿no? Que en el libro poco están atribuidas principalmente a la industrialización, al aporte que allí se tiene en ese periodo, ¿no? Entonces, eh, en los 60 tenemos lo que Romer hablaba de los staples, con el caso de la harina de pescado, liderando con eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás, y además con capital nacional, ¿no? Entonces, están allí, o lo mismo, hay un corte estructural que es en la página 52 que te aparece en el año 88, ¿no? Cuando se hace el corte estructural, y no aparece 90-91, que es el periodo en el que se da la apertura y la liberalización, aparece antes, o sea, en lo que sería el inicio casi del ciclo de hiperinflación o de extrema inflación, ¿no? Entonces, parecía
interesante de discutir, digamos, si ese matiz o esa diferencia, cómo, no en absoluto cuestiona los resultados del trabajo, pero digo, el diálogo con esas distintas estrategias y criterios, ¿no? Em, por otro lado, la industrialización como alternativa aparece sobre todo eh, explicado por demanda, pones también ahí eh, exportaciones, y ahí nos hace recordar también ese debate, ¿no? O sea, cuando Previs y otros decía, lo fundamental no es el mercado de destino, sino la industrialización misma, ¿no? Esa combinación de mercado interno, mercado externo, o lo que fue el modelo asiático y otros, ¿no? Planteamientos que acá señaló en su momento Chilosky, señalaron en su momento Ferrari, señalaron en su momento Yerbolini y varios autores, ¿no? Que eh, estando de acuerdo con la industrialización, no enfatizaban tanto el factor de demanda, ¿no? Por lo menos interna, sino más bien el mercado exterior como motor de crecimiento, ¿no? Entonces, pero son perfectamente eh, complementarios, ¿no? O sea, la industrialización es allí lo central y en el planteamiento. Y muchas de estas estrategias exitosas, como en el caso del Asia, se dieron como nos recordaba Alice Sampson, ¿no? Con los precios relativos equivocados, entre comillas, ¿no? O sea, ese tema de los precios relativos en términos de largo plazo, la productividad o la competitividad en el corto plazo, o sea, que está asociado tanto a la estrategia de desarrollo como a las políticas macro en términos de lo que planteaba Oscar, ¿no? Eh, y finalmente, a veces parecería como que hay un eh, conflicto entre tener un motor de crecimiento industrial con crecimiento de otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la minería, explícitamente se dice la minería no lleva a la desigualdad y todo lo que se desarrolla en los capítulos anteriores es la industria, ¿no? Como motor de crecimiento, sí podría generarlo y endógenamente, ¿no? Y lo planteo porque, por lo que han señalado, con eso termino, tanto Oscar como Pepe, ¿no? O sea, me parece que tu libro es un aporte bien importante para la discusión no solo de la comprensión de la evolución de la economía peruana, de lo que ha pasado en las últimas décadas, sino sobre todo qué hacemos ahora, o sea, porque da lecciones para discutir qué hacemos ahora. Y cuando se menciona política industrial, eh, y lo que mencionaba Pepe ahora, en forma de Draghi, o los trabajos de Mazzucato y otros autores, estamos hablando de otro tipo de política industrial, no la del proteccionismo ni de la economía cerrada, y estamos hablando de una política industrial e innovación tecnológica en un contexto de la triple transición, ¿no? O sea, de la transformación digital, de los desafíos del cambio climático y la desigualdad. Y no solo hay que enfrentar esos desafíos, sino los problemas estructurales que no hemos terminado de resolver en nuestros países, que bien se muestra en el libro, y la desigualdad ha aumentado, y los problemas del corto plazo. Entonces, ¿cómo diseña políticas macro adecuadas? Oscar ha escrito mucho sobre eso y yo creo que ahí hay bastante material de el rumbo a seguir, pero ¿cómo combinar una nueva política industrial con política comercial, con política ambiental, ¿no? Que permita generar nuevos motores de crecimiento? Y ahí está, yo señalaría algún tipo de servicios, el tema de sectores de crecimiento verde, o lo que se llama también economía azul, en el caso de manejo de los océanos, o el tema de industrias culturales y otras, con economía naranja. Entonces tienes todos esos motores posibles no entran en conflicto con
un liderazgo que puede tener el nuevo desarrollo industrial. Pero sin duda, digamos, todos estos debates tienen un insumo muy valioso con tu libro, con tu trabajo, no solo este trabajo, sino todos los trabajos que has venido haciendo en tu larga y productiva carrera profesional, a la cual rindo homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Ahora pasamos a las palabras del autor del libro, profesor Félix. Adelante. Buenas tardes con todos. Primero, agradecer a Gabriel por haber organizado este evento. También agradecer a mis amigos del panel. Realmente me siento feliz, contento de haberlos escuchado, ¿no? Yo pensaba simplemente agradecer y terminar allí, pero como han provocado, eh, voy a hacer algunos comentarios, ¿no? Primero por lo más fácil, ¿no? Creo que el libro no trata de los temas de estrategia para el Perú del siglo XXI. Ese es otro tema, ¿no? Yo tengo un borrador que está circulando en Internet con el título Repensando la política económica para el Perú del siglo XXI, donde hay un capítulo ahí sobre la nueva política industrial. Eso, digamos, no es el tema del libro. El libro no pretende formular una estrategia de desarrollo para Perú. Pretende entender lo que pasó en Perú para poder entender después la estrategia que se propone en otros trabajos, ¿no? Segundo, sigo con lo más fácil, sobre diferentes tipos de estrategia, ¿no? Y de tipos de políticas macroeconómicas. Hay un texto que acabo de sacar como documento de trabajo que se llama Continuidad de la dependencia externa de Perú, desde 1895 hasta 2020. Entonces allí se periodiza la economía peruana por regímenes políticos y se caracterizan las estrategias y las políticas que se aplicaron en cada régimen político, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la industrialización de Prado, ¿no? Está la industrialización de Belaúnde, está la industrialización de Velasco, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que los problemas son tantos que es difícil abordarlos en un solo documento, ¿no es cierto? Entonces, estos temas de propuestas, ¿no? Y de análisis para lograr propuestas mejores están en otros textos. Ahora me voy a referir a... Los comentarios de Oscar realmente son comentarios brillantes, ¿no? Como siempre. Eh, yo solo quiero mencionar aquí la inspiración para ese segundo capítulo del libro. Cuando yo era estudiante de economía en México, ¿no? Estaba muy interesado en relacionar el corto con el largo plazo, el ciclo con el crecimiento económico. Y leía eh, casi todo de Kaldor sobre el tema y de Kalecki. Ha mencionado a Yerbolini aquí, Alan Ferli, me acuerdo que cuando yo vine a Perú, eh, conocí a Gianflavio Yerbolini, que tenía una linda biblioteca y tenía las obras completas de Kaldor, y nos pasábamos conversando con él, ¿no? En su biblioteca. ¿Te acuerdas de él, verdad? ¿No? Un gran lector, un industrial peruano, un gran lector de Kaldor, ¿no? Y admirador de Kaldor. Entonces, hay un trabajo de Kalecki del año 66 que trata ese tema y realmente, teóricamente no estaba resuelto, ¿no? Pasando los años, ya estando acá, leí Monetary Policy and Unemployment de Blanchard, puedes conocer tú, donde él discute la influencia en el largo plazo de la política monetaria restrictiva que se aplicó, ¿no? En la estanflación en los 80s. Y narra cómo afectó realmente el comportamiento a largo plazo de las economías, esas políticas monetarias restrictivas. Esos fueron los dos, digamos, autores que a mí me inspiraron. Después es cierto que la literatura empezó a crecer sobre el tema a propósito de la crisis de 2008-2009, ¿no?
Y esa bibliografía la menciono en el libro, ¿no? Entonces, con eso lo que quiero decir es que no se puede, hay trabajos econométricos que, por ejemplo, separan el comportamiento a largo plazo de la economía de su comportamiento cíclico. O sea, es estocástico, ¿no? Entonces no tiene impacto en el comportamiento de largo plazo de la economía. Eso no es verdad, ¿no? Las políticas macroeconómicas, como muy bien ha ilustrado Oscar, ¿no? Eh, sobre todo en economías como la nuestra, tienen impactos severos en el comportamiento de largo plazo de la economía, ¿no? Sobre el tema de la industrialización, desindustrialización, industrialización, ¿no? Eh, es un tema que me apareció, ¿no? Cuando estaba leyendo, ¿no? O releyendo trabajos sobre las leyes de Kaldor, la ley de Verdún, etc. Y quise hacer un trabajo sobre cómo se había desempeñado la industria manufacturera en los años 50, 60 hasta los 90. ¿No? Y lo hice por clase industrial, a 4 dígitos. Y en eso me acompañaron Giovanna Aguilar y Javier Capsoli, que ahora está en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Los puse ahí como coautores del libro. Y allí, en un capítulo, eh, señalé las razones por las cuales las políticas que empezaron a implementarse en los 90 desindustrializaría la economía peruana. Y el título del libro es, ¿no?, de la industrialización proteccionista a la desindustrialización neoliberal. Fue publicado por el CIES en el año 99. Y me sorprendí gratamente después al leer un artículo de Rodríguez sobre la desindustrialización prematura, ¿no?, que hablaba justamente del mismo tema, sobre las mismas razones que ocurrían en países como Perú, ¿no? Y, y ahora se habla pues de una nueva política industrial, ¿no? Previamente, también con los trabajos de Szilowski, de Jürgen Schult, ¿no?, habíamos criticado la política de industrialización proteccionista, que era esa industrialización, no sé si te acuerdas tú, Alan, ¿no?, generaba costo de producción en escalera, ¿no? Y era fácil ver, no había que ser un gran analista de que ese tipo de industrialización iba a fracasar más temprano que tarde, ¿no? Entonces no podíamos repetir ese tipo de política industrial en el país. Tenía que ser un tipo de política de nuevo tipo. Hicimos algunos intentos, además, ¿no? Cuando trabajábamos a nivel de tabla y subproducto, lo que llamé después con Juan Chacaltana el núcleo de industrialización basado en clases industriales o actividades industriales de consumo básico que no tenían dependencia importante de importaciones, pero sí tenían capacidad de exportar. Ese fue un intento, ¿no?, de diseñar un nuevo tipo de política industrial, que ahora se puede hacer más con la información y el desarrollo de las tecnologías que hay ahora, ¿no? Se puede hacer trabajos más detallados, más interesantes. Esto me lleva al comentario de Alan Ferdi, el que está bien informado de los temas de comercio internacional y de la globalización. Estoy seguro que sabe que ahora hay una crisis, ¿no?, de las llamadas cadenas de valor global, ¿no es cierto? Después de la crisis de 2008-2009 y la pandemia agudizó, se produjo una ruptura en los canales de aprovisionamiento, ¿no?, que afectó a las cadenas globales de valor. Y Richard Baldwin, ¿no?, muy entusiasta, optimista, publica un libro con el título La Gran Convergencia, ¿no? O sea, según Richard Baldwin, las cadenas de valor iban a, digamos, a traer abajo las ideas de la divergencia, de la no convergencia de los países pobres hacia la situación de los países ricos, ¿no?
es un libro, cuando uno lo lee, uno dice, ¿cómo se puede generalizar, no? O sea, me gustaría hacer un artículo y mandárselo a Richard Baldwin. ¿Cómo se puede generalizar, decir que ya terminó la etapa de la discusión de la divergencia y ahora estamos en la etapa de la gran convergencia, porque ese es el título del libro, ¿no? Y basándose en cadenas de valor y en la experiencia de 7 países del mundo, ¿no? Y justo el libro empieza a leerse cuando se presenta la crisis ahora de la globalización y el retorno a mirar, ¿no?, hacia adentro, el retorno de las políticas industriales. Ahora le llaman, por ejemplo, en México hay una, eh, digamos, mucho interés en trabajar el nearshoring, ¿no? Justamente por esta razón, por la quiebra de las cadenas globales de valor, ¿no? Eh, que ya no van a, digamos, a darle la razón en los próximos años a Richard Baldwin, ¿no? Y relacionado con esto, Alan, una cosa es la desindustrialización de los países industrializados y otra cosa es la desindustrialización prematura en los países subdesarrollados como Perú. En los países industrializados, la desindustrialización ocurre porque la tecnología empieza a ser bien importante en los sectores de servicios. Entonces los servicios, ¿no?, altamente, digamos, con modernización tecnológica, los servicios son los más productivos, ¿no? Y son los que están desplazando en el liderazgo, empezaron a desplazar el liderazgo de la industria, ¿no? Pero en países como Perú eso no ocurre. Habrán, ¿no?, digamos, islitas, pero lo general es que el sector servicios, hay que verlo, ¿no? El sector servicios es un sector donde está concentrada la población económicamente activa ocupada, ¿no?, de bajísima productividad, de bajísima calificación y de bajos ingresos, ¿no? Ese no puede ser un sector líder del crecimiento, ¿no? Eh, Obviamente que una estrategia no se puede dejar de lado, ¿no es cierto?, las actividades de servicios con uso de alta tecnología, pero eso es para una propuesta de estrategia de desarrollo, ¿no?, que no trata el libro. Y se vuelve a discutir, estoy seguro que Alan también lo conoce porque él ha trabajado bastante temas de comercio exterior, la globalización, etcétera, con esta crisis de las cadenas globales de valor, ¿no?, o la deglobalización, como dicen algunos, se vuelve a discutir la relación Estado-mercado. Y en esta discusión de la relación Estado-mercado aparece nuevamente la banca de desarrollo, que es otro tema. Aquí la única persona que se preocupó por el tema de la banca de desarrollo fue o es Oscar Dancourt, ¿no? Después no he visto otros trabajos sobre banca de desarrollo. Pero en este momento hay un boom. El mismo libro donde está tu artículo, ¿no?, de Griffith Jones, hay trabajos de Ocampo para Colombia, en Brasil han vuelto a escribir sobre banca de desarrollo, ¿no? Y claro, una nueva banca de desarrollo también, no la banca de desarrollo de los años 50, 60, 70, ¿no? Una banca de desarrollo, por ejemplo, que tenga como una función importante desarrollar el mercado de capitales, ¿no? Yo terminaría diciendo que a mí lo que ha pasado con nuestro país me entristece, ¿no? Es como que en las 4 últimas décadas, ¿no?, fuimos espectadores de varias derrotas éticas, diría yo, ¿no?, para llegar a la situación en que se encuentra Perú. Desde el punto de vista de la estructura productiva, la economía peruana es menos industrial, menos agrícola, ¿no?, más productora de servicios de bajísima productividad y en términos espaciales, ¿no?, tiene 8 departamentos altamente concentrados donde con un índice de Herfindahl, ¿no?, en este espacio regional de 8, el índice de concentración es de 52.4 y el resto de regiones, 16 regiones más o menos, ¿no?, el índice de concentración es 2.5.
pero son las regiones más pobres, ¿no? Y nunca, o sea, en los últimos 40 años, a pesar del auge minero, varios auges mineros, ¿no? No se ha logrado superar, ¿no?, la distancia que hay entre las regiones más pobres y las regiones más ricas, ¿no? Eh, entonces, somos una economía fracturada, espacial, ¿no?, económica, tecnológicamente, donde no hay una conexión de su economía con su demografía y su geografía. Y hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Y creo que además, con esto termino, este proceso, ¿no?, de desindustrialización, de cambio en la estructura productiva para peor, ¿no?, que es incapaz de absorber la mano de obra que año con año se incorpora al mercado, ha sido acompañado por políticas, perdón, por instituciones políticas extractivas, como diría o dirían los premios Nobel Acemoglu y Robinson, ¿no? Eh, eh, no solamente hay instituciones económicas extractivistas, sino instituciones políticas extractivistas que le están haciendo muchísimo daño a la democracia. Y yo creo que se han convertido, hoy por hoy, en el primer obstáculo al crecimiento y al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Félix. Y yo quisiera tomarme la libertad de redondear un comentario de Oscar y que Félix ha tomado también en cuenta. Es este asunto de si la política monetaria o fiscal pueden afectar al potencial. Es una discusión muy interesante y yo la quiero redondear en términos de estadística, digamos, o de econometría para que algunos que conocen eso al menos sepan cómo se puede interpretar este asunto. El asunto es que el potencial y el ciclo no son observables y por lo tanto hay que estimarlos de alguna manera. Y eso de alguna manera significa imponer restricciones a veces. Entonces, uno de los métodos más conocidos en la macroeconomía que utilizan prácticamente todos los bancos centrales, todos los neokeynesianos o los neoclásicos, lo que sea, es el famoso filtro Hodry-Prescott. Y ese filtro Hodry-Prescott tiene muchos defectos y uno de ellos es que impone independencia entre el componente tendencial y el componente transitorio. Es decir, que la política fiscal o política de demanda agregada no afectan al tendencial o al potencial. Entonces, un filtro tan usado, a nuestros alumnos le enseñamos eso, ¿no es cierto? Pero ese filtro está imponiendo eso, que no es realista como acá Oscar ha dicho y Félix también. Solamente quería mencionar eso, es una especie de reinterpretación metodológica de ese asunto, ¿no? Félix, te agradezco mucho a Pepe, a Alan, a Oscar. Gracias por estar aquí. Nos veremos dentro de un mes más o menos. Creo que tenemos una presentación. Nos moveremos de la macro a la regulación, creo, a presentar un libro sobre regulación de nuestro profesor TPA Gonzalo Ruiz. Así que hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. Está bonito. Ah, maestro.